la última, o la última canción de adoración, que hablaba de necesito una señal. Todos necesitamos una señal que nos aliente en la vida. Un barco sin señal no sabe dónde transitar. Si usted va a la costa acá del río de la Plata, en San Isidro, en Olivo, donde sea, va a ver a lo lejos unas señales de unas luces que se prenden y se apagan, que son las boyas, que hace que los barcos no se salgan del canal, porque si salen del canal se encaja en el canal, porque el río no es tan profundo para que navegue, entonces tienen que dragarlos permanentemente para que un barco de mucha profundidad, porque el barco es muy profundo para adentro también, no se encaje. Y esas luces, esas boyas lo que hacen es evitar que el barco se salga de rumbo, ¿no? Son señales. Ahora, para algunos, estamos viendo el otro día una serie con mi esposa que había una chica que había tenido un problema sentimental, quedó sola y entonces buscaba novio por internet. ¿Alguno busca novio por internet? No. Lidia no se usa eso. Pero bueno, ahora la tecnología ha avanzado que uno puede ver el rostro de la otra persona, ¿no? Hay software como Skype que uno puede dialogar con alguien en otro país, ¿no? Ahora el celular mismo tiene videollamada, qué sé yo. Me contaba mi papá es argentino, era argentino, pero mi abuelo era italiano. Dice que los italianos se casaban por poder, es decir, que para entrar al país buscaban una candidata acá en Argentina y era una especie de obtener la visa. Entonces buscaban una señal, y como no había ni mail, ni WhatsApp, ni nada virtual como conocemos ahora, se llamaban por teléfono y los teléfonos eran muy caros. Entonces cuando se contactaban con Argentina, decía de Italia, yo voy para allá abajo del puerto y la señal va a ser que tenga, por ejemplo, si era un hombre que esperaba a su amada de Europa, una corbata roja. Y un día dice que mi abuela bajó del puerto y se encontró como 6 con corbata roja. Dijo, ¿y quién será el novio? Y entonces mi abuela era muy creyente, decía, Dios, dame una señal. El primero que se me acerque, ese debe ser el que me habló por teléfono. Así que no sabía ni la cara. Y entonces se ve que mi abuela era muy atractiva, se acercaron los 6. Entonces dijo, bueno, ¿y ahora cuál elijo de los 6? Dame otra señal. Y entonces dijo, bueno, el más educado, el que me dé un piropo agradable, sin ofenderme, ese va a ser mi candidato. Y los 6 no dominaban el italiano. Entonces no sabían cómo... Y mi abuela no sabía nada de español, así que parecía diálogo de sordo, no se entendía. Pero hubo un hombre, que después fue mi abuelo, que se quedó atrás, era muy tímido, y cuando se acercó a su futura esposa, le agarró la mano y le besó la mano, y se sacó el sombrero y le hizo así, porque era muy así, antes era muy así. Y mi abuela se flechó y dice, qué caballero, dijo, ¿no? Lo primero que dijo, caballero. En español italiano, qué caballero. Y entonces mi abuelo dice que bella la dama, había aprendido unas palabras en italiano, que bella la dama. Bueno, se casaron, después nació mi papá, mis tíos, eso. Pero la señal era muy confusa, porque los 6 tenían corbata roja. Hay señales en la vida que son parecidas pero que no son iguales. A veces uno busca una señal. No solamente con quien uno se va a casar, sino señal, qué sé yo, Señor, necesito una señal para ver si yo tengo que estar en este lugar, si este es mi trabajo, qué sé yo, uno siempre quiere tener una respuesta, ¿no? Porque no queremos andar a ciegas. Elías, que era un hombre de Dios, vamos a ver un poco de Elías, de la Biblia, estaba rodeado de un pueblo que tenía mucha sequía. Y era un pueblo de campo, un pueblo que vivía del maíz, del trigo, de la cosecha.
y hacía días que no llovía. Entonces, en el libro de Reyes 18:44 dice, el séptimo mes dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Para Elías eso fue una señal de que esa nube no era una nube más, sino que era una nube que se avecinaba, ¿qué cosa? La lluvia, ¿no? Pero 7 veces tuvo que subir a un lugar, a un monte llamado Carmelo, para encontrar la señal de Dios. En la Biblia, la palabra 7 quiere decir, tiene dos interpretaciones. Primero es perfección y segundo es mucho, ¿no? Por ejemplo, Jesús dijo hay que perdonar 70 veces 7. Es un número que tiene que ver con la perfección. Por eso dice que el diablo, que es el 666, es la imperfección. 7 vueltas tuvo que dar Josué alrededor de Jericó, y la 7ª vuelta dice que los muros de Jericó cayeron. Es decir, eran señales. Voy a leer 2 versículos de Primera de Reyes 18 para que se entienda. Dice, y dijo su criado, porque Elías tenía un criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él, el criado, subió y miró y dijo, no hay nada, no pasa nada, dijo. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Entonces Elías le dijo al criado que insista, que busque, que busca encuentra. Y empezaron a buscar la señal. Versículo 44, a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar, y él le dijo, ve y di a Acab era un rey, desciende porque la lluvia no te ataje, es decir, apresurate porque se viene una lluvia tan grande que si no te preparás te va a sorprender la lluvia. ¿Vieron como a veces que uno sale y el pronóstico dice no dice ni sí ni no, y uno no lleva ni paraguas ni nada y de pronto te agarran una lluvia que quedas como patito mojado? Bueno, era una lluvia fuerte y Elías estaba diciendo prepárate porque esa lluvia es grande, pero su siervo tenía que 7 veces insistir hasta encontrar la señal. Yo aprendo algunas lecciones con esto. Primero, la insistencia. Es decir, es bueno insistir. A veces parece que no hay señal, que uno ora, que uno trata de buscar de Dios, pero Dios no responde. A veces pasan días, pasan meses, pasan años y parece que no pasa nada, ¿no? Pero en un momento es como que explota la lluvia y Dios te bendice. Pero no depende eso de Dios, sino que depende de nuestra fe y perseverancia, ¿no? Es decir, buscar hasta encontrar respuesta en lo que uno está buscando. Por eso es muy importante la fe y la perseverancia. 2 opiniones, y esto es importante. Elías tenía un pueblo que estaba dividido, adoraba a Dios, pero también adoraba a otros dioses, que se llamaba uno de ellos Baal. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre 2 opiniones? Si Jehová es Dios, seguidle, y si a Baal, seguidle. Pero el pueblo no respondió nada. A veces Dios quiere que nosotros tomemos una decisión. Es decir, Dios dice que al que es ambiguo, el que sí y no lo bendice porque no sabe para dónde agarrar. O sí o no, ¿no? Es como que, qué sé yo, uno tiene que elegir 2 o 3 trabajos. Bueno, tiene que quedarse con uno porque no puede abarcar todo. Uno puede elegir una profesión, no puede hacer todas las profesiones. Uno puede elegir una carrera, un afecto. Es decir, hay cosas que son definidas y para siempre, y eso necesitamos de nuestra definición. Por eso muchas veces nosotros, dice Santiago que el hombre de doble ánimo, si la persona que está ahí, ¿no? Como me acuerdo Balá, que también era de mi época, decía, hoy no voy, ¿no? Siempre hay uno que estamos dubitativos en los pensamientos. Y Dios quiere que seamos firmes. Si digo sí, tengo que decir sí
y darle duro, y Dios en un momento me va a responder. Pero si yo claudico y tengo dos opiniones, y si voy a confiar en Dios, pero por las dudas voy a probar otras cosas. Es como decir, bueno, Dios, entonces, conmigo o contra mí, pero no puedo estar así con una ambigüedad. Todos los hombres y mujeres de la Biblia y los que yo conozco acá ahora en la tierra, que los veo porque los he leído, porque los he conocido, eran personas perseverantes. Y otra vez estuvimos con la pastora en una reunión y vino un pastor de visita, un pastor que es el presidente de la FAI, que es Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, un hombre que tiene como, debe tener 70 y pico, casi 80 años, y logró un estilo de vida, no económico, uno dice estilo de vida, de una persona importante, no, una persona reconocida a nivel mundial. ¿Pero saben por qué? Porque tuvo 40 años perseverando en lo que él creía que era su fe. Y en un momento Dios te usa. Dios te usa. Porque cuando Dios ve la perseverancia, Dios bendice. Pero eso pasa en la vida natural también. Si uno empieza un negocio y porque la primera semana no vendió nada y lo va a cerrar, entonces no sirve para negociar. Es decir, la persona que emprende algo tiene que saber que en un momento va a dar fruto. La Biblia está llena de ejemplos que tienen que ver con la agricultura. Cualquier labrador, dice la Biblia, que siembra, tiene que esperar fruto. Hoy hablamos con Cristina de los higos, que nos gustan los dos, ¿no? El higo tiene un proceso más o menos rápido, pero hay plantas, a mí me gusta la nuez, pero yo no plantaría una nuez porque la va a comer mi tataranieto, porque tarda más de 100 años en crecer. Pero digo, el que la sembró, dijo, bueno, yo la siembro o planto la planta de nuez y quizás no la vea. Mi papá era uno, mi papá plantó plantas que no la vio en vida, pero los hijos la comimos, la fruta. Entonces, cuando uno siembra, no planta, sino esperanza, tiene que saber que la cosecha de la abundancia va a venir, pero que hay un tiempo, y ese tiempo es cuando Dios nos prueba si somos o no somos fieles a la señal. ¿Cuál será tu señal? ¿Cuál será mi señal? Eso tenemos que encontrarlo hoy. La historia que protagoniza Elías en el Monte Carmelo. ¿Saben que el Monte Carmelo era un monte que, así como Moisés iba al Sinaí, Elías iba al Monte Carmelo? Tiene una afinada punta que señala al centro de nuestro corazón. Esto convierte al Carmelo en un monte más extraordinario de la Biblia. Dicen muchos que el Monte Carmelo es como el monte de oración de cada uno de nosotros. Jesús dijo en Mateo 6:6, cuando ores, cierra la puerta de tu habitación, metete adentro de la habitación y orá en secreto, que el Padre que ve en los secretos te va a recompensar. ¿Sí? En público. Entonces, el monte, todos tenemos que tener un monte de oración, un lugar de oración, un espacio donde tenemos que intimar con Dios. La fuente, como cantábamos hoy, la fuente que nos alimenta y nos sacia, es la relación con Dios. No sirve una vida de un cristiano sin vida de oración. Porque la oración es lo que hace que el mundo espiritual se mueva y sucedan cosas. Y vienen milagros. ¿Quiénes creen en los milagros de acá? A ver, levante la mano. Bueno, los milagros vienen por la fe. Y la fe se cultiva en el monte de oración. En tu Carmelo, en mi Carmelo. Decirle al lado, vos tenés un Carmelo. Tenés que usarlo. Tenés que tener un monte de oración. A la mañana, a la noche, a la tarde, un monte de oración. Un lugar de intimidad. Es menester eso. Es fundamental. En los días de Elías, dice, sucedió que en la séptima vez él dijo, he aquí una nube tan pequeña como la mano de un hombre que sube el mar, del viento del oeste. Bien, hay vientos que son de bonanza y hay vientos que son de sacudón. Dice que el viento norte mata. Trae la sudestada, el viento sur, trae inundaciones, porque empuja al río y hace que se inunde. Cuando hay sudestada, los lugareños que viven cerca de los ríos tienen que tratar de salvaguardar sus casas porque se inundan. Yo conocí gente que vive en la isla de Tigre y todos viven en casas que son pilotos porque abajo. Y cuando viene una sudestada están todos más o menos alertas porque se puede
inundar el río. El viento del Mediterráneo, viento que viene del lado del mar, este viento sopla del occidente y es un viento que después de la sequedad anuncia la lluvia. En la Biblia el desierto es la prueba y la lluvia es la bendición. Es decir que para que haya bendición y lluvia tiene que haber desierto y prueba. Nadie quiere, no yo tampoco, nadie queremos pasar por el desierto. Pero el desierto te purifica. Jesús, que era el Hijo de Dios, tuvo que pasar por el desierto. El pueblo de Dios tuvo que pasar por el desierto. Elías tuvo sus desiertos. ¿Cuál es tu desierto? ¿Cuál es tu desierto? Buscás y por ahí todavía no encontraste. Tenés una sequedad. Hay gente que a veces nos pasa la sequedad espiritual. Vamos a buscar de Dios y no pasa nada. Siento que hay como una pared entre mí y yo, parece que oro y no hay respuesta. Bueno, puede ser un desierto eso. Eso se llama aridez. Uno se siente árido. Dice el Salmo 42, como la tierra reseca y árida, así está mi alma. Y a veces estamos así, sentimos que parece que hay sequedad, no hay sentido en la vida. Todo lo que hacemos no nos da sabor. No estamos estimulados. Creo que hay gente que no la estimulas con nada, ni siquiera con plata. Nada las estimula. Así que están permanentemente como con una desidia. Y hay gente que se reinventa, que es creativa y hace lo que, no sé, saca de la galera cosas para hacer. Es un don eso. Pero a veces nosotros también somos como quedados. Porque ningún don viene así de la nada. El don hay que desarrollarlo. Entonces, todos los que estamos acá trabajamos en diferentes áreas. Computadora, en la pala, el pico, en la electricidad, qué sé yo, en la cocina. Cada uno tiene una tarea. Esas tareas implican esfuerzo. Un buen cocinero, para aprender a cocinar, tiene que meterse, estudiar, investigar. No es que de la nada hace una receta y termina gustando. ¿Qué bordadora no borda bien después de haber pasado por ese bastidor tedioso de andar ahí? Yo tenía una tía que tenía la vista quemada porque le gustaba mucho hacer el bordado y permanentemente estaba ahí con la aguja crochet y hacía unas cosas maravillas. Y vos veías una colcha que decía, ¡wow! Una obra de arte. Y dice, ¿sabes cuánto me llevó? Hora de desvelo. Y mi tía muchas veces tenía cortes de luz porque vivía en una zona muy crítica con la luz. Entonces con el sol de noche o la vela tenía que andar bordando. Y durante el día cocinaba para la familia, para el marido, para los hijos. Y hacía cada obra de arte que nunca se la pudieron pagar lo que para ellos era importante. Pero me decía, esto es esfuerzo. Claro, es fácil, decía, qué lindo. Hacelo. ¿No? Es decir, todo cuesta. Todo lleva un proceso. Pero Dios premia. Amén. Pedir con indiferencia. Santiago 5, 16 al 18 dice, la oración de Elías fue una oración que Dios respetó. Es decir, ¿por qué? Porque Elías insistió. La persona que la pelea, Dios se conmueve. Hay un salmo que dice, a Jacob amé y a Esaú odié. Lo dice Dios, no lo digo yo. ¿No? Lo deseché a Saúl. ¿Saben por qué? Esaú, perdón. ¿Saben por qué? Porque no se calentaba por las cosas. Él quería todo así. Era un buen cocinero. No, perdón, era un buen cazador. Pero... Y Jacob era una persona que era tramposo, era bastante atorrantito, porque siempre buscaba sacar ventaja. Era así un tipo, ¿no? Eso. Pero sin embargo, Dios vio en su corazón que este va a ser un buen siervo. Un buen siervo. Lo voy a hacer pasar, va a transpirar la camiseta con sus afectos, le costó mucho casarse con su amada Raquel.
le costó mucho llegar a ser millonario, porque fue millonario, le costó mucho todo, encima Dios para probarlo más le metió un tío que era peor que él, Don Labán. Y sin embargo pasó a ser el padre de las 12 tribus de Israel. Es decir que desde que Jacob era Jacob y dejó a su aldea, a su papá y a su familia, se casó con Lea y después con Raquel y tuvo sus hijos, y entre ellos hijos tuvo a José, que encima se lo secuestraron y terminó en Egipto. No fue fácil, pero sin embargo, cómo Dios lo bendijo. Hay un director de cine que yo admiro mucho por su integridad, ya murió, que hizo unas películas, ustedes se van a dar cuenta de quién estoy hablando. Hizo una película, una serie de una familia muy importante. Después hizo una serie, la primera fue llamada Bonanza, la segunda La familia Inga, la tercera fue El camino al cielo. Ahora estoy hablando de quién, a ver si me acuerdan. Michael Landon. Fuerte. Michael Landon. Michael Landon. Muy chulo. Sí. Bueno, era una persona que Dios se lo llevó joven, no llegó a la vejez. Su hijo, Michael Landon Jr., sigue dirigiendo cine y sigue las huellas del padre, hace la misma línea de... dice que las últimas películas las filmó con un cáncer tan fuerte que no podía sostenerse de pie. El cáncer lo estaba comiendo por dentro. Un cáncer a los huesos, un cáncer que vos te parás y te podés quebrar por la mitad, es decir, es terrible. Pero nunca perdió la fe. Y él estaba en los últimos tramos de su vida en la tierra y dijo, yo quiero morir con una cámara, porque Dios me llamó con la cámara a hacer cosas para Dios. Yo creo que eso es el mejor legado, la persona que no se quedó por las circunstancias, no dijo, estoy enfermo, voy a renegar contra Dios y todo lo que, ahora voy a hacer cosas malas. ¿No? Como la historia de Drácula, usted conoce la historia de Drácula, el verdadero, no el de la película, ¿no? El verdadero dice que era una persona que llamaba, era un conde, y porque murió su princesa, su amada, se suicidó, y entonces renegó contra Dios y se volvió después en un ser diabólico. Bueno, hay mucha gente así, que le va mal y empieza a maldecir a Dios. Michael Landon no fue así, empezó a bendecir aún en la enfermedad. Y Dios cumplió, porque dice que sus películas y sus series son viejas, pero se ven en todo el mundo. Son como las de Chavo, ¿vieron? El Chavo pasó, ya se murió, pero todo el mundo la sigue viendo. Todo el mundo reconoce la familia Inga, todo el mundo reconoce las obras de este gran hombre de Dios. Nunca usó un púlpito porque no era pastor, nunca predicó por la televisión, predicó por las películas que hizo. Tuvo la actitud de humilde para la oración, Elías. Es decir, no dijo, Señor, yo estoy acá, el cielo tuyo. Señor, necesito que vos hagas algo para mi pueblo. Él basó su oración en las promesas divinas. ¿Saben que la Biblia tiene un montón de promesas? Les voy a nombrar algunas. Dice Dios, no te desampararé ni te abandonaré. Estaré contigo donde quieras que vayas. Es decir, si estamos en cualquier lado, Dios está con nosotros. Siempre Dios está con nosotros. Otra de las promesas de Dios muy importante, enviaré mi Espíritu Santo, esto para los cristianos, el Consolador, y te va a consolar, aún en los momentos difíciles. Cuando venga una prueba fuerte, el Consolador te da fuerza. Y hay cientos de promesas. La Biblia está llena de promesas de Dios. Tercero, su oración fue seria, persistente y ferviente. Seria en el sentido que se la tomó en serio la cosa. Porque a Dios hay que tomarlo en serio. Amén. No podemos decir, Dios, total. No, Dios es Dios. ¿Me lo tomo en serio o no me lo tomo? Persistente. ¿Qué es una persona persistente? Que insiste. Dice que la oración es como la gota que tanto golpear sobre la roca la termina perforando. Y por último, ferviente. No fue una oración. Señor, tenía un fervor. ¿Vieron? A mí me gusta cuando la gente es fervorosa. Me gusta cuando ustedes están cantando con fuerza, cuando dicen gracias a Dios, a pesar de que tengan una vida que se les piole. Gracias a Dios. Sí, fervorosos. Hay que ser fervorosos.
En la escuela tuve unos alumnos, por ahí, cada Cristian se la acuerda, en secundario. Una época que estaban los Evo, ¿cómo eran los? Emos. Hemos... Sí, eran unos seres oscuros que estaban todos de negro, se pintaban de negro y tenían unos alumnos así. Y después estaban los otros que eran los chetos y después los cumbiancheros, eran 3 grupos, ¿no? Pues las piernas se armaban, ¿no? Los Flower también, los chetos eran Flower. Y estos emo eran. Entraban, parecían vampiros en serio. Hola, profesor. Ay, la plata. Me lo veo de noche y salgo corriendo. Eran jóvenes, yo les decía chistes. Parecían bien largos de los locos Adams. Digo, estos chicos le pusieron una inyección rara. Me acuerdo que después hablé con uno que se quedó, porque siempre había un personaje, ¿no? Uno que se quedó después de la hora de clase, y estábamos tomando mate y me cuenta que había tenido unos bolonquis en la casa, se habían separado los padres. Una serie de crisis en la casa, que él como revelación, una especie de rebeldía a todo ese sistema de familia, empezó a vestirse y a aislarse en un estilo de vida que lo canonizaba por la ropa. Pero en el fondo era un ser humano. Tenía un ropaje, pero en el fondo era un ser humano triste, porque había tenido una frustración familiar. Entonces no lo empecé a ver como profesor, lo empecé a ver como un ser humano que no tenía que enseñar informática, tenía que compartirle que había una vida diferente, que es Dios. Y cuando llegó el punto de la fe, lo primero que me dijo, no me venga a predicar, no me dijo así. Y bueno, yo no te voy a predicar, pero te quiero hablar de que hay una esperanza, que yo la pasé como vos, porque todos tuvimos fracasos en la vida, pero Dios te puede levantar. Y entonces le conté algunas cositas. Bueno, después con el tiempo no lo vi más vestido así, no sé si se convirtió, porque él pasó de año, después dejó la escuela, pero yo digo, ¿cuánta gente tiene el ropaje de una amargura pintada porque su corazón está quebrado por la vida? Por eso Dios te da fervor, te da ganas de vivir, te da ganas de vivir. Por último, su oración fue vigilante y con perspectiva. Miren qué linda palabra. La palabra vigilante es de vigilar. Es la persona que está atenta. Acá la persona dice procura, busca. Procurar, ¿qué es la persona que procura? Que busca la forma, qué sé yo. Está esta planta, no me conformo que esté así, voy a ver si la puedo dar vuelta, la voy a decorar, es decir, la persona que es creativa en todo lo que hace. A algunos le gusta cambiar los muebles, son toda la noche. No me quiero vivir en planta baja. Pero hay gente que no está contenta con lo que está. Hay otro que le gusta cambiarse de ropa, qué sé yo. Pero él es la persona que está vigilante y no entra en la mediocridad. Como decía un maestro, la mediocridad para algunos es normal. Hay que ver más allá. Vigilante y con perspectiva. ¿Qué es la perspectiva? Un arquitecto sabe que una casa tiene perspectiva, es decir, tiene una proyección. No podemos vivir la vida como un hongo. Hoy nací, estoy acá, floto como un corcho y mañana no sé lo que voy a hacer. Sí, hay gente que así. Y estoy bollando, como diría mi hermano Dante. Estoy bollando. Y qué sé yo. Y alguna por mi caso, me engancho. Pues yo veía hoy de los constructores esto, y estaba ahí el maestro mayor de obra, y decía, no, así no, y lo iba guiando los albañiles. Es decir, la proyección hace que la casa quede bien. Porque si no sería un montón de ladrillos juntados que un día cerrar la puerta y se te viene todo de la casa abajo. ¿No? ¿Se imaginan una casa sin pilote? El que hizo esta casa, la verdad que no sé, pues tiene pilote hasta abajo de la tierra, así, tiene unas paredes así. Pero hay gente que edifica así la vida, pero no una casa, la vida interior. No podemos edificar la vida a lo que venga. Perspectiva. Repito, tuvo actitud, humildad, oración, buscó la promesa de Dios, fue persistente y tuvo una perspectiva, una proyección. Termino con esto.
Hay un pasaje muy conocido en el profeta Elías, que es una viuda. Lo voy a leer porque me gustó, no es mío, Dice, ¿qué pasó con la viuda? Las viudas de la época de Elías eran personas marginales en el mundo bíblico, que si no tenían hijos, que se ocuparan de ellas, eran víctimas fáciles de la sociedad, tenían pocos recursos legales y era peor en el tiempo de sequía. Así que la vida estaba fulminada porque no tenía posibilidades de nada. Amén. Cada familia luchaba por sobrevivir y no había limosnas para las pobres viudas. Es decir, cada uno se lo arreglaba como podía. Hoy pasa igual. Estamos viviendo una crisis en el país terrible, económica, social, de justicia injusta, de todo hay. Todavía no saben ustedes lo que se viene. Esto recién empieza, pero se viene una crisis peor todavía, porque estamos endeudados hasta acá, como país. Los saqueos están a la puerta es decir, en cualquier momento estalla. Y la gente para sobrevivir va a hacer lo que puede. Lamentablemente muchos van a usar el camino del mal para sacar ventaja. Pero necesitamos afianzarnos y agarrarnos de Dios. Porque nos va a saltar el pánico. Los trabajos cada vez son menos, se cierran las puertas. El que tiene trabajo lo cuida porque sabe que lo pierde. Y los patrones saben que el trabajo escasea, entonces te van a explotar, te van a exprimir como un limón. Antes uno decía, me echan un trabajo, tengo 5 más para buscar. Minga, ahora a buscar. Hacen cola los chicos. Yo veía el noticiero, colas jóvenes y no tan jóvenes. De mi edad ya soy descartable, no puedo ir a buscar trabajo en ningún lado porque no busco. Entonces digo, tenemos que agarrarnos de Dios, porque es un tiempo de sequías, hermano. No de sequía de lluvia, sequía de bendición humana. La bendición humana no existe, pero tenemos que buscar la bendición divina. Amén. Tenemos que velar, tenemos que orar y agarrarnos del Señor. Dice la palabra que esta viuda le cocinó a Eliseo una torta con harina. Lo único que tenía para comer se lo dio al profeta. Pero acá hay una clave. No es porque el profeta dice, bendecime a mí primero, como muchos usan para manipular, sino que vio que tenía que ofrendarle a Dios algo. Una tortita. Dios toca a veces las cosas pequeñas para hacerlas grandes. Cuando la gente tenía hambre, Jesús le dijo, den vosotros de comer. ¿Se acuerdan, no? Es archi reconocido este pasaje. Jesús se encontró con un muchachito que tenía unos panes y unos peces. Nada más. Era más de 5.000, sin contar las mujeres y los niños. Les dio comer a todos, se multiplicó. Pero no lo hizo el milagro Jesús solo. Lo hizo la disponibilidad de la gente que le dio lo poco, y lo poco se transformó en mucho. Entonces, en el momento de escasez, tenemos que consagrar a Dios todo. Mira, ¿te compras una manzana para comerla? Señor, gracias por esta manzana. Te la consagro porque es tuya. Me la como yo. Pero Dios se la bendice. Es decir, ser agradecido en todo eso. Voy hablando con un vecino y dice, ¿sabes? Compré un asado, una tita de asado. Me salió más caro que un par de zapatos. Lo pensé 2 veces. Dice el Apocalipsis que en los últimos tiempos el kilo de harina va a salir lo que es un salario de un mes. Estamos camino a eso. Las cosas no tienen forma de pagarse. No hay relación. No hay relación. Una tablet, voy a poner algo que yo más o menos conozco, una tablet que es electrónica, vale 1.500 pesos y un asado para una familia vale más o menos 1.000. Y la comida te la comes y va... Es decir, no hay relación de nada, porque hay un descontrol. Pero el Señor tiene el control de nuestra vida. Y la nube pequeña es la señal que tenemos que buscar en Dios para sobrevivir a un mundo en crisis. Dios en esta noche te está diciendo, y me está diciendo, confía en mí, busca la señal, agarrate de mí, tenés fe, persevera, que yo te voy a abrir puertas y caminos, pero no aflojes. La nube algún momento se va a transformar en lluvia.
eso que lo ves lejano un día va a aparecer en tu vida y te va a bendecir. Amén. Amén. Vamos a orar por las señales. Haga de cuenta que usted tiene una nube, una señal en su vida, en su corazón. Agárrela, diga, Señor, este trabajo que estoy esperando, este milagro afectivo, qué sé yo, cada uno sabe lo que está buscando. Yo tengo unas señalitas acá adentro que estoy pidiendo al Señor. Lo hablamos con mi esposa todos los días. Hay señales, hay búsqueda. Pero no aflojemos, porque esa nube se va a transformar en lluvia. Y lluvia de bendición. Amén. Amén. Vamos a orar. Tenemos algunos enfermos que nos han avisado. Una es Paola, que no pudo venir, estaba bastante mal de salud. Y Luciano, que llamó también, que no podía venir. Así que vamos a orar por los enfermos y las personas que no pudieron venir. Vamos a cantar, pastor. Amén.